Buenas, pues estamos en un nuevo video en el cual te voy a enseñar a cómo configurar lo que es el brillo, el tono, la saturación, el contraste en tu pantalla Roku o en tu dispositivo Roku TV, ¿vale? Para esto solamente vamos a ocupar lo que es el control y nuestra pantalla o nuestro dispositivo ya conectado pues a la pantalla. En este caso esta pantalla tiene Roku, así que no tiene ningún dispositivo conectado, ¿vale? Es muy importante hacer lo siguiente, mira. En este caso me voy a mover de canal porque luego me meten restricciones por copyright, pero mira, en el control lo que tendremos que presionar es el botón como que tiene una forma como de asterisco. No sé si se alcanza a percibir a cámara, creo que no, pero es este que tenemos aquí. Bueno, a ver si ahí ya enfocó. Este botoncito lo tenemos que presionar y nos van a aparecer las distintas opciones estando dentro de la televisión en vivo. Aquí lo que tendremos que hacer solamente es irnos a donde viene configuración de imagen. Y vienen las distintas opciones, tanto para bajar lo que es el brillo de la pantalla, le damos aquí, le damos un OK y viene el brillo normal, brillo alto, brillo más alto, brillo más bajo, etcétera, ¿no? Tú lo puedes poner a lo que tú pues requieras. En este caso yo lo tengo en normal, pero vamos a ponerlo en brillo bajo. También tenemos una función que es bastante importante, al menos a mi consideración, que es el modo de imagen. Aquí le damos y tenemos el modo de imagen de estándar, vívido, deportes, cine y el de ahorro de energía. Pues bueno, pues tal cual como su nombre lo indica, es para ahorro de energía, y los demás pues van a ir cambiando los colores dependiendo pues de qué sea, ¿no? Por ejemplo, si estás viendo los deportes, pues puede que los verdes se vean un poquito mejores o los colores negros se vean un poquito mejores, etcétera. De aquí ponle como tú quieras. En este caso yo lo tengo en ahorro de energía. Y bueno, para personalizar lo que es el brillo, el contraste, la luz de fondo, etcétera, es la tercera opción, que es personalizar imagen. Le vamos a dar un OK. Y aquí vienen tal cual las configuraciones. Mira, tenemos la luz de fondo, que podemos subirla o bajarla con el control, dependiendo de cómo lo quieras. En este caso no se lo voy a poner en un 50%, más o menos ahí. Tenemos el brillo, igual lo podemos subir o bajar con las flechas del control. Subir o bajar el contraste, la nitidez, el color, el tono y también configurar lo que es el tamaño de la imagen. Y esto para programas que antes eran pues formato cuadrado y ahora son formato pues horizontal o rectangular. También tenemos, bueno, ya se me cerró. Le damos a dar imagen, personalizar imagen, ok. Y también tenemos el configuración para especialistas, para tener un contraste dinámico, o sea que en diferentes programas se sube y se baja el contraste en automático. Esto lo puedes poner tú en alto, bajo o en apagado. Pues ahí lo pones a lo que tú quieras, ¿no? También tenemos lo que es la temperatura de calor para colores cálidos y colores fríos. Fríos son como colores azules y cálidos son como colores naranjosos. Tenemos la opción de restablecer la configuración por si lo que ya le moviste no te gustó, pues le puedes dar aquí en configurar restablecer la configuración y listo. Y ya tal cual, esta opción de aplicar las configuraciones a todas las entradas es para por si le quieres configurar en la televisión en vivo un nivel de brillo y un nivel de contraste diferente al si lo quieres configurar en el HDMI diferente, en el HDMI 2 lo quieres configurar diferente, etcétera, ¿no? Puedes configurarlo dependiendo de lo que tú quieras. Pero por ejemplo, aquí en televisión en vivo tengo esa configuración. Si yo la quisiera aplicar para, no sé, para ponerle un HDMI o un HDMI 2 o etcétera, pues también lo podemos configurar. Pero bueno, de esta manera podemos cambiar lo que es el brillo, contraste, tono, saturación, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente ocasión en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.